Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen. La situación en la pobrísima casa en que Santa María Micaela había acogido un grupo de desgraciadas muchachas era humanamente desesperada. Todas estaban enfermas por haberse contagiado con la gripe. La fundadora, en un arranque de sobrehumana fortaleza, atendía, ayudada en ocasiones por los propios médicos, que se sentían sobrecogidos ante tamaña grandeza, a las enfermas. Por otra parte, el dinero faltaba de manera angustiosa, y por si fuera poco, cuando la situación era más negra, uno de los mayores acreedores de la casa se había presentado a reclamar airadamente su dinero y había amenazado con el embargo. Entonces se veía aparecer en la puerta de la casa y detenerse un momento los coches señalados con los escudos de las más nobles casas de Madrid. Desde dentro, sin bajar, preguntaban a sus ocupantes al portero: ¿vive la superiora? Sí, señor, vive aún. Pues dígalo usted de mi parte, que como ella se ha querido todo esto y lo hace por su gusto, que lo sufra. No es más que una anécdota, pero como esta podrían contarse centenares. El estruendo que en la buena sociedad madrileña causó la decisión de Micaela Desmasiers, López de Castillo y Olmedo, vicondesa de Corbalán, de ponerse al servicio de las pobres mujeres caídas y consagrarse a la tarea de redimirlas, era tal que, usando frase ignaciana, podríamos decir que el mundo no tenía oídos para escucharlo. Su familia horrorizada deja de tratarla. Sus antiguas amistades le vuelven la cara. Personas que le debían favores le niegan la más mínima ayuda, porque aquello no tiene ni pies ni cabeza y se va a deshacer de un momento a otro. Por encima de todo esto, Micaela del Santísimo Sacramento se mantiene firme con una grandeza de ánimo, con un espíritu de fe tan colosal que su figura, nos atrevemos a afirmarlo rotundamente, es una de las más colosales del todo el santoral cristiano. En la flor de la edad, a sus 43 años, muere inesperadamente el padre, teniendo Micaela que interrumpir la educación que venía recibiendo en las Ursulinas de Pau. Poco después, su hermano Luis, el que en un accidente, una caída de caballo, muere en Toulouse. Su hermana Engracia, a la que una niñera imprudente llevó a presenciar la ejecución de un reo, empieza a dar muestras de perturbación mental y termina trastornándose por completo. Su hermana Manuela, que sobrevivirá a tantas desgracias, hubo de marchar al destierro a causa de las ideas legitimistas de su esposo. En medio de todas estas tribulaciones, María Micaela recibe una educación excepcional. Se le enseñó no solo lo que es costumbre que aprendan las señoritas de buena sociedad de aquel tiempo, sino otras muchas cosas que le han de ser excepcionalmente útiles en su futura vida de fundadora. Aprende también a familiarizarse con el dolor y la humillación. Después de 3 años de limpio noviazgo, pues ella no entendía muy bien de bodas, con un joven piadosísimo, hijo de los marqueses de Villadarias, cuando iba a celebrarse la boda, se rompe el compromiso por cuestión de intereses. El paso humilla a Micaela y la lanza por primera vez a la maledicencia madrileña. Ella, en sus memorias, maravilloso documento de espontáneo y naturalísimo estilo, resumirá aquel noviazgo diciendo que todo era tomarnos cuenta de rezos y de quién hacía más oración. Pero esta extraña escuela de noviazgo para una fundadora va a hacerse más extraña aún cuando, muerta su madre, Micaela acompaña a su hermano primero a París, después a Bruselas. Durante su estancia en estas 2 capitales europeas, Micaela se verá obligada a hacer una vida verdaderamente extraña. La dirección de un santo jesuita, el padre Carrasa, a quien su madre ha dejado encomendada
le servirá de seguridad en dificilísimos trances. El hecho es que ha de madrugar muchísimo para hacer su oración y recibir la comunión, que toda su vida fue diaria, que ha de aprovechar la mañana para obras de caridad, pero que luego ha de sentarse a la mesa, acompañando a sus hermanos y con frecuencia a invitados del cuerpo diplomático. Ha de salir de paseo a caballo y ha de pasar la noche en teatros, salones y bailes. Nadie podía sospechar que el dolor intensísimo que le causaba su enfermizo estómago, tuvo diagnosticado el cáncer por mucho tiempo, añadía ella la aspereza de un cilicio. Ni podían sospechar tampoco quienes la veían en la platea que los anteojos que ella llevaba estaban dispuestos de tal manera que aún mirando fijamente al escenario no se alcanzaba a ver nada. Su vida en París y en Bruselas fue una siembra ininterrumpida de maravillosa caridad. Pobres, enfermos, necesitados, iglesias desmanteladas. Por doquier que hubiera una necesidad, encontraban inmediato remedio en la espléndida vicondesa. Un anecdotario copiosísimo y edificante nos demuestra la extraordinaria capacidad hasta humana de una mujer que, sin desatender en lo más mínimo sus obligaciones, se obligó con voto a obedecer a su cuñada, desplegaba una pasmosa actividad al servicio del prójimo. Un episodio extraño nos va a dar la medida de su extraordinaria figura. Volviendo hacia España, quiso su cuñada detenerse una temporada en Burdeos. Ahí también se distinguió María Micaela por su ejemplaridad. Un día recibe una extraña invitación. El cónsul de España les ruega que vayan a tomar un té en su casa. Ellas se oponen a algunos reparos. El cónsul les explica que es el señor arzobispo quien se lo ha pedido porque quiere hablar con Micaela. Y no le parece ni oportuno ni discreto acudir al hotel en que se hospedan. Dicho y hecho, se reúnen, comienzan a conversar y el arzobispo pide a Micaela algo verdaderamente inaudito para una muchacha seglar. María Micaela venía oyendo misa que se celebraba un canónigo español en la iglesia de unas religiosas. Sin caer en cuenta de la situación en que se encontraban, el arzobispo le abrió los ojos. Contagiados por el jansenismo, las religiosas estaban en franca rebeldía contra él, y esta era la razón por la que allí no se celebraba misa. Pedía a Micaela que interviniera para que aquella situación terminase. Y Micaela intervino. Ella nos ha contado lo que sucedió, que llega a lidiar con lo increíble. Recibida con frialdad, se gana primero el ánimo de la superiora. Habla después a toda la comunidad reunida, entrando para ello en la clausura. Llega a convencerlas de que acepten hacer unos ejercicios espirituales. Preside la comunión final con su traje seglar en medio del coro en lugar de la superiora. Convence a un grupo pequeño que aún se resistía y marcha de Burdeos dejando a unas religiosas enteramente reconciliadas con Dios y despidiéndola con lágrimas. El encuentro más decisivo de su existencia iba a tener lugar en forma inesperada y claramente providencial. El padre Carrasa le había encomendado, al quedar sola en Madrid, que alternara con una señora de la que Micaela, extraordinariamente parca en alabanzas, nos dice que era santa. María Ignacia Rico de Grande. Esa señora la llevó un día al hospital de San Juan de Dios, donde, según nos dice Micaela, sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos. Todo ahí tiene su especial mortificación. Es un jardín de muchas virtudes que practicar. En efecto, al hospital se acogían las pobres mujeres de la calle, al caer enfermas de sus más repugnantes enfermedades. Micaela nada sabía de la existencia de tales mujeres, ni mucho menos del trato vil que la sociedad culpable les daba después de haberlas corrompido. Aquella vista fue para ella una revelación, y cuando vio la situación, no solo del hospital, sino lo que era muchísimo más trágico, la que les esperaba a la salida del mismo, no pudo menos que pensar que había de hacer algo. En este o en aquel caso concreto, las dos amigas consiguieron encontrar un remedio, pero hacía falta más, una casa en que poder acoger a aquellas pobres mujeres, prevenir en lo posible las caídas y remediarlas cuando ya habían ocurrido. Y así se hizo. En una insignificante casita inició María Micaela su maravillosa obra de caridad.
La comisaría de cruzada le ofreció alguna ayuda. Se formó una junta y se preparó un sencillísimo reglamento. Pero claramente se veía que aquello no podía seguir en manos mercenarias y que únicamente quien lo hiciera por Dios podía soportar las dificultades, humillaciones, los desprecios del trato que conlleva el trato con aquellas mujeres. Se produjo entonces uno de los episodios más dolorosos de su vida. Se hicieron cargo de la casa unas religiosas francesas, pero desgraciadamente pronto se vio que no habían sido leales ni en los ofrecimientos ni en las obligaciones que habían asumido. Contra lo que habían afirmado, no tenían práctica ninguna de aquella clase de apostolado. Por otra parte, en la vida económica de la casa había muchos aspectos oscuros, obedeciendo al parecer a compromisos con la casa central. Lo cierto es que la situación se hizo insostenible. Micaela, apoyada por la autoridad eclesiástica que le daba plena razón, hubo de recurrir a medios extremos. Y mientras en medio de un griterío espantoso, con la casa rodeada por la fuerza pública, salían las religiosas, Micaela se hacía cargo de nuevo de las muchachas ahí acogidas. Con sobrecogedora grandeza de ánimo hizo frente a la situación. Pensando seriamente las cosas, vio que Dios la llamaba a aquella tarea. Dejó su casa, se quedó a vivir con ellas e inició ya de lleno su espléndido apostolado. Y empieza una vida en la que, sin paradoja alguna, sino con toda verdad, se puede decir que lo sobrenatural es enteramente natural. No hay una peseta en la casa, ni siquiera carbón para encender la lumbre. A media mañana llega un religioso filipino, visita el colegio y entusiasmado regala 3 onzas de oro. La comida de aquel día es espléndida y las colegialas piensan que el encender tan tarde la cocina ha sido una broma de la superiora. Cuando la calumnia llega hasta el arzobispo de Toledo, se presenta el cura de la parroquia para quitar el Santísimo de la casa. Micaela pide al Señor que no consienta en irse, y el ánimo del cura cambia por completo después de estar un rato de rodillas. Emocionado, se ofrece para todo lo que haga falta. En una época de su vida, un confesor duro de carácter, el padre Labarta, querrá poder poner fin a tantas maravillas y le prohibirá hacer uso de lo que Dios nuestro Señor a cada paso le revelaba. Imprudente medida que ocasiona conflictos curiosísimos. Va a haber fuego en el altar, avisa el Señor, y la santa no puede hacer nada que no sea disponer disimuladamente de un poco de agua a la mano. Te van a envenenar. Y ella, ante la prohibición del confesor, se ve obligada a empezar a tomar la taza que contenía arsénico, hasta que, ante lo repugnante del gusto, piensa que también sin revelación habría dejado aquello y lo deja. Pero la obediencia le costará una enfermedad gravísima y quedará al borde de la muerte. Felizmente, no todos los confesores eran como el padre Labarta, y la figura celestial de San Antonio María Claret vendría en su auxilio y la ayudaría maravillosamente en los últimos años de su vida. No hay palabras para explicar el grandioso heroísmo de la caridad de la santa. Tenía un carácter fuerte. Por otra parte, verdaderamente necesario se había de sacar adelante una fundación en la que se encontraban unánimes en la hora de rechazarla a todos, los buenos y los malos. Tuvo la persecución de los malos, era lógico, con el puñal, con el veneno, con el incendio, con la calumnia, con los escritos, con el periódico, con todos los medios. Repetimos, era lógico. Hombres poderosos que se veían privados por el bienhechor influjo de la santa, de las mujeres de quien habían hecho objeto de su pasión, no dejaban piedras sin mover a la hora de perseguirla. Temporadas enteras hubo de dormir vestida, pensando que de un momento a otro se vería asaltada. Su valor fue, sin embargo, tan extraordinario que consta de alguna ocasión en que llegó a presentarse sola e indefensa en una casa pública, decidida a arrebatar de ahí a una pobre mujer a la que retenían contra su voluntad. Está inmortalizada por Tomás Borras. ¿Pero acaso le tuvo que doler muchísimo más y sin medida la persecución de los buenos? Un día su mismo confesor, el padre Carraza, que dando oídos a un hipócrita, se muestra duro y descortés con ella y se niega a atenderla. Otro día un crédulo arzobispo, que organiza una inaudita escena
en la que insulta y rebaja hasta lo increíble a la santa. Otra, su propio ordinario que, dando oídos a las habladurías, intenta retirar al Santísimo de la casa. Ocasión hubo en que ella misma confesó tener enfrente prácticamente todo el clero de Madrid. Fue calumniada, aún de las mismas cosas que ni siquiera pareciera pudo haber nada de malo. Así, sus relaciones con Isabel II, se obligó con voto de no pedir jamás a la reina absolutamente nada, ni para sí ni para los demás. Rehusó sistemáticamente hablar de ella, de cosas que no fueran de Dios. A pesar de todo, se vio acusada de formar parte de la camarilla, de influir en la política, de fomentar aquellas relaciones aceptadas por ella, por obediencia y con repugnancia grandísima. Pero lo más maravilloso es y será siempre su trato con las pobres mujeres, el dominio de su naturaleza, en el cuidado de las llagas más purulentas, en la aceptación de los insultos más procaces, en la constancia y humillación que sobrepasa lo que se puede explicar. La pluma no encuentra palabras para reconocer la caridad admirable ejercitada por la santa a lo largo de su vida. Pero cuando recogemos los testimonios de quienes presenciaron aquellas escenas, los ojos se nos llenan de lágrimas. Parece imposible, e imposible sería sin la acción de la divina gracia, que una mujer de alta sociedad sirva en los más viles menesteres a tan pobres desgraciadas, que acepte sin vacilación el constante peligro de contagio, que salga a recoger por las calles de Madrid el insulto y la burla para pedir limosna. Alhajas vinculadas al recuerdo de su madre, recibidas de la familia real, cargadas de historia de España, pasan a las miserables manos de prestamistas a un precio irrisorio, porque las colegialas tenían que comer y no había en todo Madrid quien quisiera dar a Micaela una sola peseta. En 1850 me vine al colegio a dirigirlo yo misma, pero me parecía que no había de poder hacer el gran sacrificio que me proponía. Me encontraba tan sola, tan triste, tan despreciada de todos. Sola, triste y despreciada, qué tres adjetivos. Humanamente era imposible pensar que alguien quisiera compartir con ella aquella vida. Pero cuando las obras son de Dios se hace posible lo imposible, pues Él nos dijo que había venido a confundir la sabiduría de este mundo con la locura que traía del cielo. En efecto, con vacilaciones, con deserciones dolorosísimas, pero con seguridad absoluta, el minúsculo grupo de personas que la ayudan se fue ensanchando más y más, y quien nunca pensó en ser fundadora se encontró un buen día al frente de una naciente congregación religiosa, las adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Durante mucho tiempo estuvieron viviendo sin regla escrita ni normas, pero con una observancia tal y un fervor tan grande que se traslucía al exterior y atraía vocaciones. El 6 de enero de 1859, festividad de los Santos Reyes, hicieron los votos simples Micaela y sus 7 primeras compañeras. El 15 de junio de 1860, Micaela hace sus votos perpetuos. Poco a poco se fueron ordenando todas las cosas y se inició la expansión del instituto, primero a Zaragoza, después a otras muchas poblaciones españolas que la llamaban con interés, Valencia, Barcelona, Burgos, etc. También en estas fundaciones le esperaban episodios parecidos a los de Madrid. Hubo defecciones dolorosísimas, como la de la superiora de Valencia, y enredos humanamente insolubles. En cierta ocasión escribía a sus hijas de Madrid desde Zaragoza: dudo yo que haya superiora más acusada, más calumniada, ni más contradecida. Te aseguro que desmenuzan mis acciones. Pero entre tantas dificultades el instituto se había consolidado y la Madre Sacramento podía entonar su "Te damos gracias, Señor", por 3 veces. En 1834, en 1854 y en 1855 había hecho frente a las epidemias que la habían respetado. Ahora, en 1865, el cólera había estallado en Valencia. Ella sabía que le esperaba la muerte, y 1000 indicios lo demostraron. Su empeño en recorrer todas las casas, lo solemne y triste de las despedidas, el estilo de algunas cartas y otros 1000 indicios no dejaban lugar a dudas, y en efecto,
ella marchó serenamente hacia la muerte. La casa de Valencia estaba en necesidad extrema, pero al ver llegar a la madre, todas se alegraron inmensamente. Una pena, sin embargo, le esperaba. Una de las chicas del colegio acababa de cometer un sacrilegio cuando ella llegó. Deshecha en llanto, se postraba en la capilla exclamando: ¿cómo, Señor? ¿Cómo has podido consentir tamaña ofensa en tu casa? De haber previsto tanta infamia, no hubiera abierto yo jamás el colegio. Pronto se presentó la enfermedad. Es la última, dijo a su confesor con entera seguridad. La última y la más dolorosa. Calambres continuos, acompañados de dolores agudísimos. El médico declaraba asombrado que nunca había visto sufrir tanto con tan extraordinario ánimo. Por fin, suavemente abrió sus ojos, los elevó hacia el cielo y murió. Eran las 12:07 del 24 de agosto de 1865. A las 5 de la tarde del día siguiente, sin ningún aparato, fue depositado en el nicho número 2143 del cementerio de San Martín. Demasiado fue conseguir que no lo enterraran en la fosa común como las demás víctimas de la epidemia. 26 años más tarde, el cuerpo fue llevado a la casa de la congregación en Valencia. La heroicidad de sus virtudes fue proclamada en 1922 y su beatificación tuvo lugar en 1925 y su canonización en 1934.